Buenas noches con todos, bienvenidos a esta sesión número 5. En esta oportunidad estábamos viendo el apalancamiento financiero y el apalancamiento operativo. Vamos a proceder a desarrollar nuestro ejercicio práctico. Y dice así: Motorcycle Company, sociedad anónima, tiene en su producción costos fijos de 3 millones, depreciación por 300.000 anuales, costos variables de 1.75 por unidad y el precio de venta unitario 2.2. La tasa de impuesto a la renta es 30%, paga dividendos preferentes del 20% al año, tiene 10.000 acciones comunes en circulación. Se pide lo siguiente. Y bueno, vamos a desarrollar cada uno de los puntos que mencionaba nuestro ejercicio. ¿Cuál es el punto de equilibrio en unidades y en dólares? Bien. Veamos, para determinar nuestro punto de equilibrio, nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros costos fijos y también nuestro precio de venta unitario y nuestro costo variable unitario. Por lo tanto, veamos los elementos, ¿de acuerdo? Mi costo fijo, en este caso, va a estar representado por los 3 millones de costos fijos más mi depreciación. Por lo tanto, va a ser 3.300.000. Y bueno, ya tengo mis costos variables y mi precio de venta unitario. Por lo tanto, mi punto de equilibrio en unidades físicas va a ser igual a 3.330.000, perdón, 3.300.000 entre precio de venta unitario 2.2 menos costo variable unitario 1.75, lo cual me va a dar como resultado, vamos a ver, $7.333.334, vamos a redondear, unidades. Luego calculamos el punto de equilibrio en unidades monetarias. Punto de equilibrio, en este caso, en dólares. Va a ser igual. 3.300.000, disculpen, entre 1 menos. Nos remitimos a la fórmula de punto de equilibrio en unidades monetarias, ¿de acuerdo? Bien, costo variable unitario 1.75 entre precio de venta unitario. Vamos a ver cuánto nos da. Bien, redondeando, el denominador lo voy a poner a 0.2045. Por lo tanto, la
división me va a dar 16.136.919. Punto 32. Y ese sería nuestro punto de equilibrio en unidades monetarias. Si queremos comprobar esto, tendríamos que estructurar nuestro estado de resultados, venta, costos variables y margen de contribución. Mis ventas, 16.136.919.32. Mis costos variables va a estar constituido por el número de unidades, 7.333.334, por costo variable unitario 1.75. En este caso sería 1.833.334.5. Mi margen de contribución va a ser 3.303.584.82. Luego tengo mis costos fijos, 1.300.000. Por lo tanto, mi utilidad o pérdida bueno, en este caso hay una diferencia de 3.584. ¿Por qué? Porque hemos redondeado. Pero en general, bueno, la desviación respecto al volumen de venta, que es 3 millones de 3.000, por redondeo no es, digamos, significativa. Pero se da por ese caso, por el tema de redondeo. Vamos a la segunda. Dice, si los costos variables unitarios disminuyen a 1.7, ¿qué pasa con el punto de equilibrio? Y nos pide que lo calculemos. Entonces, volvemos a aplicar nuestra fórmula, el punto de equilibrio en unidades físicas va a ser igual a 3.300.000 entre precio de venta unitario menos costo variable unitario. En este caso, mi costo variable unitario ya no va a ser 1.75, va a ser 1.7. Y veamos. Ya podemos apreciar que nuestro punto de equilibrio disminuye. 6.600.000 unidades. Punto de equilibrio en dólares va a ser igual a 1.300.000 entre 1 menos la división del costo variable unitario entre precio de venta unitario. Veamos cuánto nos da. Lo redondeo, el denominador a
0.2273. ¿De acuerdo? Con lo cual me da mi punto de equilibrio en unidades monetarias 14.518.257.81. Si queremos comprobar de igual manera, venta, tenemos nuestro costo variable, el margen de contribución, costos fijos y la utilidad. Mis ventas en este caso, 14.518.257.81. El costo variable va a ser 1.7 por la cantidad, 6.600.000. $11.220.000. Mi margen de contribución, bueno, en este caso también vamos a tener una diferencia por redondeo. 3.298.257.81. Mis costos fijos, van a ser 3.300.000. La diferencia, que en este caso también tenemos una diferencia por el tema de ajuste, redondeo. Y tenemos, bueno, en este caso una utilidad de 1.742. Bueno, como les dije, esta diferencia es por el tema de redondeo de los decimales, por ejemplo, cuando hemos hallado el punto de equilibrio en unidades monetarias principalmente. Vamos por la tercera. Si los costos fijos aumentan a 3.5 millones, aparte de la depreciación, nos dice, ¿cuál sería el efecto sobre el punto de equilibrio? Y calcúlenlo sobre los datos originales. Bueno, los datos originales es precio de venta unitario 2.2 y costo variable unitario 1.75. Entonces, en este caso, nuestros costos fijos van a estar conformados por 3,5 millones más 300.000, que es la depreciación. $3.800.000. Entonces, calculemos nuestro punto de equilibrio. Punto de equilibrio en unidades, simplemente costos fijos, precio de venta unitario menos costo variable unitario. Tendríamos 8.444.445, lo vamos a redondear, ¿sí? Unidades. Podemos apreciar que
cuando nuestro costo fijo se incrementa, necesariamente nuestras unidades de punto de equilibrio también se van a incrementar. Obviamente estamos manteniendo los costos variables sin mayor variación. Vamos a ver el punto de equilibrio en unidades monetarias. 3.800.000 dividido entre 1 menos costo variable unitario dividido entre precio de venta unitario. Bien, 18.581.907.09. Ese sería nuestro punto de equilibrio. Apreciemos que cuando las unidades aumentan, obviamente nuestro precio de venta total unitario también va a tener que incrementarse, ¿no? Vamos a tener que vender mucho más para lograr el punto de equilibrio. En el ejercicio anterior podemos apreciar en el 2 que ante la disminución del costo variable unitario a 1.7 y manteniendo los demás costos invariables, nuestro punto de equilibrio baja a 6.600.000 y por lo tanto la venta total también va a bajar. Entonces el manejo de los costos puede ir por el lado del punto de equilibrio en unidades monetarias o del punto de equilibrio en unidades físicas. Ambos están relacionados a los costos, costo fijo y costo variable. Si podemos optimizar un poco el manejo de costos, podríamos obtener mejores márgenes con incrementos pequeños de volúmenes en la venta. Si bajo mi costo fijo, obviamente mi punto de equilibrio va a disminuir y por lo tanto voy a mejorar mi ingreso. Bien, si quiero hallar también la comprobación, simplemente, ¿no?, estructuro mi estado de resultados para poder ver cómo hemos quedado. Bueno, venta 18.581.907.09. Mi costo variable, número de unidades, por el precio por el costo variable unitario, disculpen. Mi margen de contribución, $3.804.128. Tenemos nuestros costos fijos, 3.800.000 porque se han incrementado. Y por lo tanto mi utilidad, en este caso también vamos a tener una pequeña diferencia por el tema de los ajustes en cuanto al redondeo. Bueno, van a ser 4.128.34. Esa es la diferencia por haber redondeado. De igual forma,
Aquí podemos apreciar los efectos de los costos fijos sobre nuestro punto de equilibrio, los cuales van a hacer que se incremente el punto de equilibrio. Dice, calcule el GAO para un volumen de 12 millones de unidades. Entonces, aquí tenemos que estructurar, nos dice con los datos originales. Venta, costo variable, margen de contribución, costos fijos y utilidad. En este caso, mi venta va a estar dada por 12 millones de unidades por el precio de venta unitario. Y mi costo total variable va a estar dado igual por 12 millones de unidades por el costo variable unitario. Bueno, mi venta va a ser 26.400.000. Mi costo variable total en este caso $21 millones redondos. Margen de contribución 5.400.000. Costo fijo 3.300.000. Mi utilidad 2.100.000. Bien, lo que me están pidiendo aquí es que calcule el GAO, grado de apalancamiento operativo. En este caso nos remitimos a la fórmula del GAO. Bien, nuestro GAO va a ser igual a costos fijos dividido entre mi utilidad antes de intereses e impuestos, ¿no? Recordemos que esta utilidad es una utilidad antes de intereses e impuestos. Es una utilidad operativa. Bien, esa es nuestra fórmula. Costos fijos entre utilidad antes de intereses e impuestos. Lo cual nos da como resultado $1.57. Eso quiere decir que
a partir del volumen de ventas de 12 millones, mi utilidad operativa va a incrementarse como máximo por cada variación en un punto en el volumen de ventas en 1.57 veces. Repito, a partir del volumen de ventas de 12 millones de unidades, ante la variación en un punto en el volumen de ventas, mi GAO va a incrementarse en 1.57 como máximo. Vamos a la siguiente. Dice, si se espera que las ventas aumenten 10% de la posición de ventas actuales de 12 millones, ¿cuál será el cambio porcentual en la utilidad antes de intereses e impuestos y el GAO? Veamos. Tenemos lo siguiente. En principio vamos a calcular nuestro volumen de ventas. Unidades vendidas. Va a ser igual. Tenemos nuestra posición actual, 12 millones. Se va a incrementar en 10%. Entonces multiplicamos por 1, que es nuestro 100% actual, más el incremento del 0.1, que es el 10%. ¿Por qué multiplicamos por 1 más 0.1? Porque el 1 representa nuestro 100% actual, que es 12 millones. Y el incremento, tal cual dice en la 5, es de 10%, más 0.1. ¿Cuánto va a ser nuestras unidades vendidas? Veamos. 13.200.000 unidades. Por lo tanto, ya podemos estructurar nuestro estado de resultado. Ventas, costos variables, margen de contribución, costos fijos y utilidad. En este caso estamos obteniendo utilidad, como hemos visto, ¿no? Porque estamos sobre el punto de equilibrio. Ventas, 12 millones. Perdón, 13 millones en este caso. Por precio de venta unitario y nuestros costos variables también, ¿no? El volumen por costo variable unitario. Bueno, nuestra venta va a ser 29.040.000. Y nuestros costos variables, 23.100.000. 5.940.000 sería mi margen de contribución. Costos fijos, 3.300.000. Lo cual me da una utilidad de 2.640.000. Entonces, considerando, dice, esta variación, tenemos que determinar el cambio porcentual
en la utilidad antes de intereses e impuestos y el GAO. Entonces, el cambio porcentual en la utilidad antes de interés e impuesto va a ser igual a utilidad antes de intereses e impuestos en la posición, digamos, sub 1, que es esta que estamos calculando en este momento, menos la utilidad antes de intereses e impuestos en la posición inicial, ¿no? 0, por así decirlo. Todo esto dividido entre la posición sub 0 o inicial. A ver, calculemos. La utilidad actual, 2.640.000 menos nuestra utilidad antes de intereses e impuestos en la pregunta 4, 2.100.000. Esto dividido entre 2.100.000, que es la utilidad antes de intereses e impuestos en el periodo sub 0. Nos daría un 0.2571. Si pasamos a porcentajes, 25.71%. Esa es la variación porcentual de la utilidad antes de intereses e impuestos. Podemos apreciar fácilmente el efecto del apalancamiento operativo. Estábamos en 12 millones de unidades vendidas. Ante un incremento del 10%, nuestra utilidad antes de intereses e impuestos se incrementan en 25.71%. Volumen de venta, 10%, y mi utilidad antes de intereses e impuestos en 25.71. Luego, bueno, el GAO, vamos a ver cuál es el cambio porcentual del GAO, ¿sí? Para lo cual vamos a calcular, obviamente, nuestro GAO. Aquí tenemos el GAO, en este caso, va a ser igual a nuestros costos fijos dividido entre la utilidad, en este caso, va a ser 2.640.000. Vamos a ver si se incrementa, ¿sí? Aunque no creo que incremente, ¿eh? Nos da 1.25. Por lo tanto, nuestro GAO en este caso va a disminuir. ¿Por qué disminuye? Porque el GAO que hemos calculado era sobre un volumen de venta de 12 millones. Y en este caso ya nuestro volumen de ventas se está incrementando. Entonces, la interpretación del GAO anterior, que era de 1.57,
era que a partir de nuestro volumen actual de 12 millones, ante un incremento en un punto en el volumen de ventas, como máximo llegaríamos a incrementar el GAO en 1.57. Pero en este caso ya nuestro volumen de ventas ha pasado de 12 millones a 13.200.000. Por lo tanto, a medida que nuestro volumen de ventas se vaya incrementando, nuestro GAO va a ir reduciéndose hasta posiblemente llegar a un número cercano a 1. No va a ser nunca la unidad, definitivamente, pero va a ir achicándose cada vez más, como en el presente caso. Entonces, en este caso ha habido una variación negativa, por así decirlo, 1.25 aplicando la regla anterior, menos el GAO inicial 1.57 dividido entre 1.57. Bueno, ha habido una variación negativa de 0.2038. Lo cual nos da, ¿no?, un 20.38%, perdón, negativo. Vamos con la sexta. Si una empresa contrata deuda por 5 millones y paga el 10% de interés al año, ¿cuál será el GAP? ¿Cuál será el punto de equilibrio operativo considerando el importe de intereses? Desde el punto 4. En el punto 4 teníamos 12 millones de unidades, ¿sí? Unidades vendidas, 12 millones. Precio de venta unitario, 2.2. Costo variable unitario, 1.75. Entonces, vamos a estructurar nuestro estado de resultados. Antes de ello, vamos a calcular los gastos financieros. En este caso, va a ser igual a la deuda de 5 millones por el interés, ¿no? 0.10. Lo cual me va a dar como resultado 500.000. Y bueno, nuestros costos fijos se mantienen en 3.300.000. Vemos nuestro estado de resultados. Tenemos venta, costo variable, margen de contribución, y tenemos costos fijos, nuestra utilidad. En este caso, la venta va a estar dada simplemente por la multiplicación del volumen por precio de venta unitario, nuestros costos variables, volumen, costo variable unitario. Venta 26.400.000.
21 millones, nuestro costo variable. Marquen 5 millones 400. Costo fijo 3 millones 300. Utilidad antes de intereses e impuestos 2 millones 1000. Luego, gastos financieros 500.000. Estos van restando. Utilidad antes de impuesto 1.600.000. Impuesto a la renta va a ser igual al 30%. 1.600.000 por la tasa, que es el 30%. Va a darnos 480.000. Y tenemos nuestra utilidad neta. 1.120.000. Esa sería mi utilidad neta. Veamos qué nos están pidiendo en la pregunta. Dice, si la empresa contrata deuda por 5 millones y paga 10% de interés, ¿cuál será el GAF? ¿Y cuál será el punto de equilibrio operativo considerando el importe de los intereses? En principio vamos a hallar el punto de equilibrio operativo, es decir, para que mi utilidad operativa, utilidad antes de intereses e impuestos, me dé igual a 0. Aunque en este caso me está diciendo que considere los intereses. Entonces, mi punto de equilibrio que debería de calcular debería de ser esta, utilidad antes de impuesto igual a 0. Porque me está pidiendo considerar los intereses, que en este caso van a ser como un gasto fijo. A pesar de que es un gasto financiero, de todas maneras es un gasto fijo porque estamos con deuda. Entonces, mi punto de equilibrio va a ser el siguiente. En principio, mis costos fijos van a estar dados por 3.300.000 más mis intereses. Me va a dar 3.800.000. Por lo tanto, mi punto de equilibrio en unidades va a ser igual. 3.800.000 entre precio de venta unitario menos costo variable unitario. Vemos cuánto nos da. Bueno, eso ya lo habíamos calculado, creo. 8.445.000 unidades. Y bueno, el punto de equilibrio en dólares va a ser igual, ¿no? 3.800.000 entre 1 menos la división de costo variable unitario entre precio de venta unitario.
Bien, sería 18 millones, bueno, 581.907.09. Ese sería nuestro punto de equilibrio. Para poder verificar si estaríamos bien, entonces podríamos, vamos a ver, bueno, tendríamos que estructurar nuestro estado de resultados de igual manera con estos importes. Pero para verificarlo de una forma rápida, ¿cómo podríamos hacer? No, tendríamos que estructurar de todas maneras nuestro estado de resultados y poder verificar este dato. Ahora vamos a calcular nuestro grado de apalancamiento financiero. ¿A qué es igual? En este caso es a utilidad antes de intereses e impuestos, que en este es 2.100.000. Nos remitimos a la fórmula de grado de apalancamiento financiero. Déjenme ver si me recuerdo, ¿sí? Va a ser igual a utilidad antes de intereses e impuestos dividido entre utilidad antes de intereses e impuestos menos gastos financieros, si no me equivoco. Nos remitimos mejor a nuestra diapositiva, ¿de acuerdo? Un momento, por favor. Para estar más seguros. Bueno, íbamos bien, ¿eh? Con la fórmula. Un poco más de confianza en la memoria, entonces. Volveré a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Para estar seguros. Bien. Estamos en la fórmula de grado de apalancamiento operativo, utilidad antes de intereses e impuestos dividido entre utilidad antes de intereses e impuestos menos los gastos financieros
necesario poner paréntesis, y menos dividendos preferentes entre 1 menos la tasa de impuesto. Remitámonos a los dividendos preferentes. ¿Cuánto era? Volvemos a la pregunta inicial. Dice, paga dividendos preferentes de 20% al año. Volvemos. Demasiado. Entonces, mi dividendo preferente es igual a utilidad neta por el 20%. Por la tasa, ¿no? En este caso, 20%. Mi utilidad neta, 1.120.000 por 0.20. Me da 224.000 de dividendo preferente. Entonces, regresando a nuestra fórmula de grado de apalancamiento financiero, tendremos 224.000 dividido entre 1 menos la tasa de impuesto, 0.3. Operativicemos. Mi grado de apalancamiento financiero me va a dar como resultado 1.64. Bien, ¿cómo interpretamos esto? Considerando un volumen de operación de 12 millones ante un incremento de un punto porcentual en el volumen de operaciones, nuestra utilidad neta, o que está relacionado con el grado de apalancamiento financiero, se incrementará en 1.64 puntos como máximo. Luego, a partir de este punto de 12 millones de volumen de ventas, nuestro grado de apalancamiento financiero va a ir disminuyendo si es que va creciendo nuestro volumen de ventas. Ya no será 1.64, será 1.60, 1.50 y tantos, etc. Obviamente no va a llegar a 0, a 1, se va a acercar usualmente a la unidad. ¿Por qué? Porque siempre se está incrementando el volumen de ventas. Por lo tanto, no sería dable, no sería lógico que nuestro grado de apalancamiento financiero baje de 1, porque hay un incremento en las ventas, repito. Veamos. Veamos nuestro estado de resultados. ¿Sí? Vamos a completar algo. Tenemos dividendos preferentes. 224.000. Restamos los dividendos preferentes y tenemos la utilidad para el accionista común. $896. Esa sería la utilidad para el accionista común.
Vamos a ver si nos da el número de acciones para poder determinar, en este caso, la utilidad por acción. Creo que en la siguiente pregunta nos pide ese cálculo. Vamos a ver. Sí, nos pide esto. Determine la utilidad por acción del punto anterior. Entonces, tenemos la utilidad neta, voy a repetir, de 1.120.000. Tenemos dividendos preferentes, va a ser igual al 20%. Por lo tanto, será 1.120.000 por 20%. Lo cual nos da 224.000. Por lo tanto, mi utilidad para el accionista común va a ser igual a utilidad neta menos los dividendos preferentes. Utilidad neta 1.120.000 menos dividendo preferente. $896. Eso sería nuestra utilidad para el accionista común. Luego, la utilidad por acción, la UPA, va a ser igual a ¿qué? A la utilidad para el accionista común entre el número de acciones en circulación que tenga la empresa. Este importe, que aparentemente es la utilidad para el accionista común, lo estamos viendo en términos financieros, ¿no? Pero si es que no repartiésemos utilidades, esto sería idéntico a mi utilidad neta, la cual formaría parte ya de mi patrimonio, en caso no se distribuya dividendos. Entonces esto se capitalizaría, formaría parte de mi patrimonio. Por lo tanto, si tengo un patrimonio de, no sé, 20 millones, ahora voy a tener 20.896.000. Se incrementa al patrimonio esta utilidad en caso no haya reparto de utilidades. Bueno, pero vamos a calcular de todas maneras la UPA, utilidad por acción, es igual a utilidad de accionista común, que estamos considerando este importe, 896.000, y considerando que se reparta un 100% entre el número de acciones. Vamos a ver cuántas son nuestras acciones. 10.000 acciones, dice, tiene 10.000 acciones comunes en circulación. Entonces, UPA va a ser igual 896.000 entre 10.000 acciones. Me da 89.6. En este caso, dólares por acción. Vamos con el número 8. Dice, si se espera que la utilidad antes de intereses e impuestos se incremente un 20%, ¿cuál será el cambio porcentual
de la utilidad neta por acción y cuál es el incremento en las ventas. A ver, sobre el punto 6. Vamos a copiar ya nuestro estado de resultados del punto 6, ¿de acuerdo? Copiamos el estado de resultados para poder desarrollar esto. Y no tener que desarrollar nuevamente todo. Bien. Bueno, aquí tenemos nuestro estado de resultados del punto 6. Dice, si se espera que la utilidad antes de intereses e impuestos se incrementen en 20%, por lo tanto, si voy a partir de la utilidad antes de intereses e impuestos, voy a incrementarla en un 20%. Esto incremento en 20%, 2.100.000 por la unidad 1 más el incremento 0.20. $2.520.000. Sería mi nueva utilidad antes de intereses e impuestos. Veamos, a partir de este punto. Tenemos gastos financieros, 500.000. Mi utilidad antes de intereses va a ser igual a $2.020.000. Mi impuesto a la renta va a ser igual a 2.020.000 por la tasa, por 0.3, que es el 30%. Lo cual me da 606.000 de impuesto a la renta. Dándome una utilidad neta antes de reparto de utilidades, antes de pago de dividendos preferentes, de 1.414.000. Bien. Mis dividendos preferentes en este caso va a ser el 20%. 1.414.000 por el 20%. $282.800. Entonces, seguimos nuestra estructura del estado de resultados. 282.800, dividendo preferente, restamos de nuestra utilidad neta, ¿no? Lo cual me da 1.131.200 como utilidad para el accionista común. Podemos apreciar que, miren, ante un incremento, en este caso hemos partido de utilidad antes de intereses e impuestos, de un 20% sobre esta, nuestra utilidad neta pasa a
1.414.000. Y la utilidad para el accionista común pasa a 1.131.200, ¿no? Vamos a ver cuánto es la variación porcentual. Podríamos calcular la variación porcentual de las ventas. Podría ser. Vamos a ver si podemos calcularla, ¿sí? Yo creo que sí. Bien, vamos a calcular en principio cuál es el cambio porcentual de la utilidad neta por acción, dice. Utilidad por acción. Cambio porcentual. Tenemos utilidad porcentual actual, ¿sí? Tenemos que calcular primero el UPA para esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver, en este caso, el UPA a cuánto equivale. Va a ser utilidad para el accionista común, 1.131.200 entre número de acciones. $113.12 por acción. Esta es la utilidad por acción. Entonces, ahora sí puedo calcular la variación. Tenemos utilidad por acción actual, 113.12 menos utilidad por acción inicial. Vamos a ver cuánto era. 89.6. Entre utilidad por acción inicial, 89.6. Lo cual me da un 26.25%. Esa es la variación porcentual que ha sufrido el UPA. Podemos apreciar que, bueno, en este caso, la utilidad antes de intereses e impuestos se ha incrementado en un 20% y mi utilidad por acción se ha incrementado en un 26.25%. De todas maneras, se nota el efecto del apalancamiento en este caso, ¿no? Luego, vamos a ver si podemos calcular las ventas, ¿de acuerdo? ¿Cuánto se han incrementado las ventas? Tratemos de partir del punto de equilibrio. Punto de equilibrio podemos poner en... Vamos a ver en unidades, ¿de acuerdo? Vamos a procurar calcularlo en unidades. Va a ser igual a costos fijos entre precio de venta unitario menos costo variable unitario. Entonces, mi punto de equilibrio. En este caso vamos a considerar lo siguiente. Vamos a ver si se puede calcular, ¿de acuerdo? Ya, vamos a igualar. Recordemos que tenemos nuestra utilidad antes de intereses e impuestos de vamos a tener que calcular con la utilidad antes de impuestos nada más, ¿de acuerdo? 2.220.000. Costos fijos, 2.020.000. No, claro, esa es mi utilidad antes de impuestos. Y costos fijos van a ser 3.300.000 más 500.000 de los gastos financieros. ¿De acuerdo? Aquí estamos, 500.000 más mi utilidad antes de impuestos.
2.020.000. ¿Recuerdan cuando hicimos la fórmula de punto de equilibrio más utilidad deseada? En este caso estamos considerando como utilidad deseada la utilidad antes de intereses e impuestos. 2.020.000. Por eso le estamos agregando al costo fijo. La sumatoria total, vamos a ver cuánto nos da. $5.820.000. Ese sería mi total costo fijo. Entonces, el equilibrio sería 5.820.000 dividido entre precio de venta unitario 2.2 menos costo variable unitario 1.75. 12.933.000. 334 le vamos a poner, ¿sí? Unidades. Supuestamente, ese debería ser mi volumen de ventas. Para yo lograr, o bueno, que se da para yo tener una utilidad antes de intereses e impuestos de 2.520.000. ¿De acuerdo? Vamos a estructurar, ¿de acuerdo? Nuestro estado de resultados, venta, costos variables, margen de contribución, costo fijo, utilidad antes de intereses e impuestos, gastos financieros y utilidad antes de impuesto. Veamos, 12.923.334 unidades por precio de venta unitario. Mm, 28.453.334.8. Vamos a ver nuestro costo variable, que igualmente sale unidades por nuestro costo variable unitario. Mi margen de contribución va a ser 5.820.000. Punto 3. Costos fijos 3.300.000. Antes de intereses e impuestos 2.520.000. Gastos financieros 500.000. Restamos y la utilidad antes de impuestos 2.020.000. Bueno, en este caso por redondeo hay una pequeña diferencia de 30 centavos.
Por lo tanto, bueno, nuestro cálculo está correcto. Vuelvo a repetir la parte de estimación de los costos fijos, aparentemente, ¿no? Que voy a incluir en este caso, uno, mis costos fijos, más los gastos financieros, porque si es que no considero gastos financieros, y me daría un punto de equilibrio sin gastos financieros. Resto los gastos financieros, obtengo pérdida. Entonces, por eso estoy considerando gastos financieros. Y además de ello, estoy considerando la utilidad antes de intereses e impuestos como utilidad deseada. Por eso, los costos fijos aparentemente me dan 5.820.000, que es la suma de todo esto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, hago los cálculos del punto de equilibrio que me da 12.933.334 unidades. Y efectivamente lo corroboramos con la comprobación correspondiente. Y por último vamos al ejercicio número 9, que dice: calcule el grado de apalancamiento total y la caída máxima en ventas que puede soportar la empresa. Demuéstralo en el estado de resultados sobre el punto 6. Vamos a ver si nos sigue. Aquí está el punto 6. Corroborar, por favor. Sí, este es nuestro punto 6, ¿no? Listo. Bien. En este caso vamos a calcular el grado de apalancamiento total. Vamos a ver. Tenemos que calcular el grado de apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento financiero. Vamos a ver nuestra fórmula de apalancamiento financiero. Bien, vamos a calcular el GAO, que es, como es GAO apalancamiento operativo, es costo fijo entre utilidad antes de intereses e impuestos. Costos fijos, en este caso, estamos considerando 3.300.000 por fórmula entre utilidad antes de intereses e impuestos, 2.100.000. Vamos a ver cuánto nos da. 1.57. Y luego tenemos el grado de apalancamiento operativo, financiero, perdón. Tenemos utilidad antes de intereses e impuestos, 2.100.000. Entre utilidad antes de intereses e impuestos, 2.100.000, menos gastos financieros, 500.000, menos dividendos preferentes entre 1 menos la tasa de impuesto. Lo cual nos da como resultado, creo que esto ya lo habíamos calculado. Vamos a ver si. Sí, ya lo habíamos calculado, 1.64.
Por lo tanto, mi grado de apalancamiento total va a ser simplemente 1.57 por 1.64. Veamos cuánto de esto. 2.57. Y bueno, ese sería el grado de apalancamiento total. Y tenemos, demuéstrelo, está el resultado y está allá, la caída máxima en ventas que puede soportar la empresa. Veamos. En este caso tendríamos que calcular nuestro punto de equilibrio. Para calcular el punto de equilibrio tenemos que estimar nuestros costos fijos. Bueno, creo que eso ya lo hemos calculado anteriormente, pero vamos a repetirlo, ¿sí? Costo fijo, 3.300.000 más, en este caso va a ser nuestros gastos financieros. Por lo tanto, va a ser 3.800.000. Por lo tanto, mi punto de equilibrio unidades va a estar dado por costos fijos entre precio de venta unitario menos costo variable unitario. Vamos con 8.444.445 unidades. Por lo tanto, ¿cuánto es la caída máxima, no? Caída máxima va a ser, tengo unas ventas de 12 millones, ¿sí? 12 millones de unidades. Y le restamos las unidades de punto de equilibrio. $3.555.555 unidades podría caer, ¿no? Lo máximo, la máxima caída que podría soportar para llegar al punto de equilibrio. Porcentualmente, ¿cuánto representa esto? Veamos. Unidades actuales, porque estamos en el punto de equilibrio, nuestras unidades actuales serían 444.445 menos unidades al inicio, 12 millones, entre unidades actuales, 8.444.445. Sería menos 0.4211. Que equivale a un 42.11% de diferencia. Bueno, negativo obviamente, porque estamos disminuyendo con nuestras ventas, en volumen de venta exactamente. Bueno, ya no es necesario estructurar nuestro estado de resultados, puesto que creo que ya hemos visto con este importe de volumen de unidades vendidas algunos estados de resultados.
Con eso estaríamos concluyendo nuestro ejercicio sobre apalancamiento operativo y apalancamiento financiero. Espero se haya entendido perfectamente. Igual quedo atento a cualquier consulta adicional que tenga.